Buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Orozco y para el acto 3 yo voy a dar la tesis del burgués gentilhombre en el que se nos muestra, en el que mi tesis será, en la obra El burgués gentilhombre se nos muestra claramente cómo la mujer no tiene ni voz ni voto, que no tiene los mismos derechos que los hombres tienen en este tipo de sociedad y que básicamente, aunque las mujeres tengan algún tipo de razón en el ámbito político, económico, social, su opinión va a ser nula o no va a influir enormemente. Lo que básicamente estoy diciendo es que en la obra del burgués gentilhombre, la sociedad es una sociedad machista. Y ya para ir a mi primer argumento, voy a centrarme en lo que es el casamiento en la vida del burgués gentilhombre. A medida de que van pasando los actos en el burgués gentilhombre, se puede ver cómo a la señora Jourdain, aunque tenga razón en muchos aspectos de la obra, no se le es tomada en cuenta esta opinión. Un ejemplo de hecho es el casamiento cuando a Lucille, perdón, Cleonte le está pidiendo la mano a Lucille para casarse, pero el señor Jourdain lo rechaza porque básicamente no es una persona de la alta clase o que esté muy estable económicamente. A lo que la señora Jourdain le responde a su esposo contradiciéndole, en que y si tú, su hija, mi hija necesita un marido que le convenga, y es mejor para ella un hombre honesto y rico que un gentilhombre bribón y de la mala estampa. Esto tiene mucha razón la señora Jourdain, que simplemente no tiene que ser por el ámbito político o económico el casamiento, como el señor Jourdain lo piensa. El señor Jourdain piensa de que su hija debe tener un hombre que esté de la alta clase, pero la señora Jourdain lo contradice diciendo de que tiene que ir por el aspecto más del amor, lo que por ende tiene razón, pero acto seguido, el señor Yunder le dice que se calle, que tiene la boca muy grande y que siempre se anda metiendo en las conversaciones ajenas, lo que le molesta mucho. Lo que significa que aunque tenga razón, a la señora Jordan jamás esta opinión se le va a tomar en cuenta uh, para, para estos casos. Y para ya citando una página web para que me haga más fuerte mi argumento, quiero basarme en un columnista llamado Álvaro López, en el que se nos dice que, y cito, que por fortuna ya las mujeres se han ido liberando, todavía falta mucho, pero ya van siendo dueñas de su destino. Ya pueden denunciar a su marido y han demostrado claramente que pueden desempeñar cualquier profesión u oficio, sea para bien o sea para mal, demostrando que son igual de capaces que los hombres pero obviamente en el burgués gentilhombre no se le está demostrando eso. En esta época era básicamente la mujer, era completamente en el ámbito doméstico. Y ahí es cuando me voy a mi segundo punto, a mi segundo argumento, en el que lo llamo como uh, ninguna mujer en la obra El burgués gentilhombre se nos demuestra que claramente haya estudiado. Esto se demuestra primero porque Nicolasa, aunque es una sirvienta, lo que significa que es una persona que simplemente se dedica a lo doméstico, que no tuvo una gran educación o que tuvo una educación nula para desempeñar los labores, como podría ser los domésticos. Claramente se nos demuestra que Nicolasa simplemente sirve como sirvienta y nada más. La señora Jourdain, aunque nunca se nos cuenta que haya estudiado, de hecho va en contra de los profesores que tiene el señor Jourdain, pero eso ya tiene que ver por la estupidez que lo rodea a él mismo. Solo se respeta a la señora Jourdain y solo se habla de ella porque es la esposa del señor Jourdain o la esposa de un alto clase, de un burgués o de alguien que tiene mucho poder económico y por ende tiene un poder político muy grande. Uh, Esto pasa muy similar con Lucille, la hija del señor Jourdain, que solo por ser la hija del señor Jourdain, solo por ser la hija de un burgués, por consecuencia va a tener un gran poder y una gran influencia, pero no es porque necesariamente haya estudiado. Nunca se nos cuenta en esta obra de que alguna mujer haya estudiado. Y esto se puede también ver porque varios estudios, una que se llama Alma Mater Hispalense, se nos ha podido demostrar en el que las mujeres básicamente no estudiaban. De hecho, era el prototipo en el que las mujeres simplemente porque la Iglesia Católica lo decía o lo mandaba, simplemente se le veía como una mujer sumisa, la perfecta esposa, se le dice en esa investigación, en el que solo se debe dedicar a lo doméstico, no puede dedicarse a ningún ámbito que sea de la educación o en ese tipo de cosas, no puede entrarse en ese tipo porque ese trabajo es sumamente de los hombres, se nos dice en la educación. Y ya yendo para mi tercer y último argumento, lo llamo
los hombres, por ser hombres, tienen completamente la razón en el burgués gentilhombre. ¿A qué me refiero con esto? A medida que va pasando la historia en el burgués gentilhombre, se les puede ver que aunque la señora Jourdain, como ya dije anteriormente, tiene mucha razón en varios puntos, mucha razón en varios puntos de la obra, no se nos, bueno, la señora Jourdain no es tomada muy en cuenta que digamos. La señora Jourdain primero va en contra de los profesores que contrata el mismo señor Jourdain para que éste sea respetado en la alta sociedad, pero sabemos que simplemente es un estúpido, un idiota que simplemente, por decirle algún cumplido, te va a querer, por así decirlo. La señora Jourdain va contra los profesores exactamente en la página 62, en el que están la señora Jourdain, Nicolás y el señor Dunan hablando, que esto parece básicamente un carnaval, que la cantidad de personas que están llegando a su casa es extremadamente exorbitante y que por esa cantidad se está volviendo cada vez más en un ámbito gracioso el señor Jourdain, porque es sumamente estúpido al creer de que simplemente contratando y contratando y contratando profesores se va a volver más inteligente cuando sabemos que básicamente es un hipócrita. Y la señora Jourdain incluso le dije que usted debería pensar mejor en casar en su hija y que se deje de estupideces de andar demostrando por ahí de que por ser una persona de alta clase puede contratar profesores cuando simplemente no lo va a hacer inteligente. También la señora Jourdain tiene un punto o una gran razón, pero el señor Jourdain la manda a callar y le manda a decir que básicamente se mete en las conversaciones en la parte en la que la señora Jourdain va contra Dorante en la página 69. En la página 69, en el que dice que Dorante lo está manipulando y le está pidiendo todo ese dinero y por eso le dice todos los cumplidos, que realmente el señor Jourdain está siendo un completo imbécil al pensar de que simplemente lo va a ayudar con aquella marquesa o duquesa, pero que simplemente es para pedirle mucho dinero al señor Jourdain y eso tiene un punto muy a favor. La señora Jourdain tiene completa razón, pero el señor Jourdain nuevamente la vuelve a decir que no se meta, que no se intrometa y que obviamente nada de lo que dice es cierto. O sea que por ende podemos recalcar de que el argumento de la señora Jourdain, aunque tenga mucha razón, jamás se le va a ser tomada en cuenta a la mujer en este tipo de sociedad. Ya pasando con Nicolasa, es otra de las que también tiene razón, pero en una muy mínima parte. En la parte en la de Nicolasa se ríe básicamente por la vestimenta en la que el señor Jourdain lleva puesta cuando el sastre se lo da, que es un traje totalmente estúpido y que Nicolasa se empieza a reír y le empieza a decir que se ve muy gracioso y que no lo lleve puesto, pero el señor Jourdain nuevamente dice que se calle, que es su sirviente y que no tiene voz ni voto en este tipo de decisiones y que se le ve perfectamente ese vestido. O sea que aunque estos dos personajes hayan tenido mucha razón en toda la trama, nunca se les va a tomar en cuenta su decisión, lo que hace que el señor Jourdain sea aún más estúpido. Esto me lo pude sustentar también porque hay un artículo en el que se dice las mujeres cuando no podían hablar y se nos dice también sobre la explicación del gran dicho de que por qué calladitas se ven más bonitas, aquel dicho. Entonces, se nos cuenta de que en Roma anteriormente las mujeres eh, no se educaban o no se les daba la razón o no entraban a un poder político o social porque básicamente ese era todo el trabajo de los hombres y las mujeres no podrían hacer nada de eso, simplemente eran unas personas que servían para lo doméstico. Mm, Se le tenía también mucho prejuicio religioso a las mujeres porque también el tipo de religiosidad que tenían en ese tiempo hacía o decía que las mujeres no podían meterse en este tipo de conversaciones y que jamás tendrían la razón, que el hombre es técnicamente perfecto comparado con la mujer. Entonces, finalmente, luego de todos estos argumentos que he dado, puedo concluir de que efectivamente la obra del burgués gentilhombre se nos muestra una sociedad altamente machista. Primero, porque jamás se le va a dar la razón a las mujeres, como ya lo vengo explicando. Segundo, porque en la sociedad del burgués gentilhombre nunca se nos ha demostrado de que las mujeres realmente han estudiado. Y tercero, porque no tienen voz ni voto en decisiones importantes, como ya sería el casamiento. Muchas gracias.